En este momento ya se están conectando casi todos, dame un par de minutos, están en proceso de conexión sus compañeros, pero pueden empezar ya, o las personas que están conectadas, a indicar si tienen alguna duda respecto a lo que vimos en la clase anterior. ¿Aló? Profe, con respecto al factor de simultaneidad, ¿Ya? ¿en qué caso se usa uno o en qué caso se usa? Hay una tabla como más abajo en las diapositivas que lo hace con respecto a fórmula, también con respecto a las cantidades de las instalaciones. Cuando Sí, buena pregunta, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero el factor de simultaneidad es 1, siempre que sea una instalación. Si es distinto a 1, el factor de simultaneidad va cambiando. El factor de simultaneidad nunca es mayor a 1. Cada vez que aumentamos la cantidad de viviendas, o en este caso, o de instalaciones, más que viviendas, cada vez que aumentamos la cantidad de instalaciones, el factor de simultaneidad es menor. Vamos a aprender a calcularlo y cuándo se puede o no utilizar la tabla. Ya eso, lo que bueno que se hayan anticipado un poco, porque eso es lo que vamos a ver hoy, y vamos a empezar también a dimensionar redes en baja presión. Yo estoy compartiendo ahora un apunte. Otra consulta por chat. Ya no hay problema. Se puede decir Magdalena que solo se puede comunicarse. Ya, no sé si logras ver imagen, Magdalena. Sebastián. Profesor, ¿Sí? ¿cómo entrar aquí? ¿Cómo? ¿No puedo entrar? Ahí sí, ahí puedo entrar. Bien. Bien, entonces, si no hay más consultas, vamos a iniciar. Hoy día la clase la vamos a dividir en dos partes. En primera parte vamos a ver factor de simultaneidad. Voy a realizar un poco de ejercicio, después vamos a tomar un leve descanso y vamos a iniciar el dimensionamiento de red. Estoy verificando que parece que me lo subí la segunda parte en plataforma virtual. Sí, me falta subir los apuntes que vamos a ver en la segunda parte del curso.
hasta que habíamos llegado a la clase anterior, o lo que habíamos visto era un ejercicio, determinar la cantidad de estanque o la cantidad de cilindros, lo que habíamos trabajado hasta las clases anteriores. En la clase de hoy vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay más de una instalación, ¿ya? Cuando nuestro factor de simultaneidad es distinto a 1, y entendiéndose como tal este factor de simultaneidad en el caso de estanque o de cilindro, ¿ya? En cilindro es poco probable que se vaya a utilizar para más de una instalación, ¿ya? Por lo tanto, nuestra fórmula no lo indica como base el factor de simultaneidad. Pero sí el factor de simultaneidad se va a utilizar para el dimensionamiento de diámetro. Entonces, nuestra interrogante era qué es lo que pasa, ¿ya? Cuando hay más de una instalación ya conectada a una red del en este caso a un equipo conectada de alguna forma a una red, entendiéndose como tal, una red no es lo que alimenta al califo, o una red que alimenta a la estufa y una red que alimenta a la cocina. Entiéndase como red, ¿ya? O cantidad de redes cuando hay instalaciones del mismo tenor. Y ya, vamos a grabar la clase. Y ya vi que se puede grabar desde acá y funcionó. Bueno, entonces la clase de hoy, ya inició la grabación. Bien. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay más de una instalación conectada a una red de acá. Cuando hay más de una instalación, ¿ya? Aparece el concepto de factor de simultaneidad, ¿ya? ¿Cuántas instalaciones de alguna forma podrían funcionar de forma simultánea? Y para esto se establecen distintos criterios. El primero es de acuerdo al tipo de artefacto, ¿ya? Y la fórmula genérica es factor de simultaneidad es igual a A por potencia instalada total elevado a B más C dividido por potencia instalada total, donde la potencia instalada total es la totalidad de artefactos que están conectados. Y de una instalación va a ser la potencia de los artefactos conectados a una instalación por la cantidad de veces que se repita esto. Si son varias instalaciones con distintos tipos de artefactos, también la fórmula acá nos pide solo la potencia instalada total. ¿Ya? Entonces vamos a ver algún ejemplo para que quede más claro. Y estos valores de A, B y C dependen de los artefactos que estén conectados. Para el caso de que solo tengan conectado una cocina, por ejemplo, ustedes van a instalar van a calcular una red de gas de un edificio de departamento y el único artefacto que consume gas es una cocina por departamento. Entonces nuestros factores a aplicar para A, B y C sería 1.05, 0.76 y 5.8. O si ustedes están instalando para varias casas simultáneas y todas solo tienen conectada la cocina con gas, también aplica el factor. Y en el caso de que ustedes tengan un calefón más cocina, los factores a utilizar son de A, B y C, son 1.01, 0.75 y 23. Y para el caso donde tengan conectado otro artefacto, el factor de A, B y C son 0.95, 0.85 y 33 respectivamente. Y estos otros artefactos son, ¿ya? Calderas, termos, más de un califón, más de una estufa, más de una cocina o cualquier otra combinación, ¿ya? Que se pueda dar. La primera opción, caso muy particular, solo cocina. La segunda opción, solo cocina y califón. Cuando tienen otra combinación, es la tercera opción en cuanto a los parámetros de A, B y C para llenar la fórmula anterior. Ahora pasa un caso particular, ¿ya? Algunas instalaciones tienen conectada, que están conectados solo un calefón, una cocina y una estufa, se aplicará esta fórmula particular, ¿ya? Donde F sub S, el calefón cocina,
se confunde ahí de alguna forma porque aparece Califón más cocina grande, ¿ya? Pero F sub F', si queremos verlo, es igual a factor de simultaneidad de Califón más cocina, o sea, con la fórmula anterior, pero considerando que solo tienen conectado un Califón más cocina, más 0.12 dividido por 1.12. Y el factor de simultaneidad Califón cocina va a ser calculado con esta forma, pero considerando la potencia instalada total de Califón más cocina. Y esta potencia es de Califón más cocina y esta también es de Califón más cocina, ¿ya? Esa es la precaución que deben tener al momento de utilizar la fórmula del caso particular, solo cuando hay un Califón, una cocina y una estufa. Si hubiera una combinación distinta, por ejemplo, dos Califón, entonces no aplica, usando una combinación de dos cocinas o dos estufas o algo más, ¿ya? Solo caso particular, un Califón, una cocina y una estufa, ¿ya? Así que tengan cuidado con no equivocarse. Y el tercer caso, para el caso especial de conjuntos habitacionales, en que el ocupante tiene el mismo horario de trabajo, se aplicará esta forma particular, donde F sub S, ¿ya?, es igual a 0.5, o el factor de simultaneidad que puede ser el 1.1 o el 1.2, ¿ya?, más 1. El que ustedes determinaron según el método anterior, y le van a sumar 1 y lo van a multiplicar por 0.5. En base a eso, ¿ya?, en el reglamento aparece una tabla, ¿ya?, que considera lo descrito en el punto 1 y en el punto 1.2 para cantidad de hasta 200 instalaciones. Solo es válido si el proyecto considera una cocina de 8 megacalorías, un Califón de 18 megacalorías, estufa de 3 megacalorías y otro artefacto de 38 megacalorías. Por lo tanto, si ustedes tienen exactamente esas potencias, podrían utilizar esta combinación. Por ejemplo, si ustedes tienen una instalación, factor de simultaneidad de, si solamente tienen cocina 1, si tuvieran Califón más cocina también sería 1, y si tuvieran una combinación de Califón, cocina y estufa, 1, y si existen otro artefacto, otra combinación, sería 1 porque solo es una instalación. Esta es la recomendación que también tengan presente. El factor de simultaneidad nunca es mayor a 1. A veces por efecto matemático ya no está mayor a 1, pero ustedes deben dejarlo en 1. Si pensamos, por ejemplo, 10 instalaciones, y tuviéramos, por ejemplo, solo cocina, factor de simultaneidad 0.44, o si tuviéramos una combinación de 100 instalaciones con Califón, cocina y estufa, nuestro factor de simultaneidad es 0.25. Pero esta tabla solo va a ser útil cuando ustedes tengan conectadas las potencias de cocina de 8 megacalorías, Califón de 18 megacalorías, estufa de 3 megacalorías y otros artefactos con una potencia de 3 megacalorías hora. Entonces, para que quede más claro, empecemos con el ejercicio. Calcular el factor de simultaneidad de 50 instalaciones interiores en la que cada una de ellas tiene conectada una cocina de 8 megacalorías. Nos vamos a ir a la fórmula. Factor de simultaneidad es igual a por potencia instalada total elevado de más C por potencia instalada total. Potencia instalada total es igual a 8 megacalorías, ¿ya?, hora por cada una de las estufas por 50 instalaciones. Por lo tanto, nuestra potencia instalada total son 400 megacalorías por hora. Nuestro valor de A, B y C corresponde al caso particular que solo tenemos instalada una cocina. Por lo tanto, nuestro valor de A es igual a 1.05, B
0.76 y C 5.8. Si reemplazamos los valores en la fórmula, nos va a quedar que factor de simultaneidad es igual a 1.05 por potencia instalada total, que es 400, elevado a B, que es 0.76, más C, que es 5.8, y dividido por potencia instalada total, que es 400. Y eso nos da exactamente igual a, no sé si alguien lo puede calcular. Para que no se aburran. Elevado a 0.76 si ustedes lo calculan, debería dar exactamente ese valor, 0.26, porque estamos utilizando la potencia de 8 megacalorías. Es factor de simultaneidad 0.26. En este caso particular nos da el valor de la tabla solo porque estábamos utilizando la misma potencia con cual fue confeccionada la tabla. Como lo escucho muy callado, les voy a dar la oportunidad si está haciendo. ¿No? Bien, les voy a dar la oportunidad para que ustedes realicen el siguiente ejercicio. Entonces, ahora calcular el factor de simultaneidad para 10 instalaciones interiores, en la que cada una de ellas tiene conectada una cocina de 8 megacalorías hora, un calefón de 26 megacalorías hora y una estufa de 3 megacalorías. Entonces, factor de simultaneidad, vamos a determinar a cuánto. $0.26, ¿sí? Que es lo mismo que aparecía en la tabla. ¿Cuánto esto les da 0.26,4? Ya. Factor de simultaneidad, aquí calefón, cocina y estufa, entonces sería factor de simultaneidad, es factor de simultaneidad de calefón más cocina más 0.12 dividido por 1.12. Donde el factor de simultaneidad de calefón cocina se calcula de alguna forma considerando que solo tenemos conectado un calefón a cocina. Factor de simultaneidad de calefón más cocina es igual a por potencia instalada total elevado a B más C de por potencia instalada total, donde A corresponde a la combinación solo de calefón más cocina, 1,01, B 0,75, C 23 y potencia instalada total corresponde solo a la potencia de calefón más cocina, entonces sería 8 más 26 por 10. ¿Sí? Si yo detuve la grabación, porque este es el ejercicio que resolvieron ustedes.
Cuando les vaya explicando algo nuevo, voy grabando, si no las grabaciones van a quedar muy pesadas. Prefiero ir grabando en este caso por tramos. Incluso la grabación ya ustedes la anterior la pueden descargar. Bueno. ¿O prefieren que grabe la clase entera? Bueno, profe. Entera mejor. Sí, profe, mejor la clase entera. Entera, sí. Tenemos dudas. Un tip. ¿Por qué? Ah, ya. Ya, todo clase entera. Mira, Sí, es más práctico porque pueden estar ausentes. Ah, no hay problema. Pero les dio todo 0.264. ¿Todos coinciden en el valor? ¿Cuánto les dio FSUS de Cali con cocina? Si lo tuviera. ¿De perro? ¿Cuánto les dio acá? Si lo calcularon, deberían tener los valores parciales. Sus compañeros me dicen que factor de simultaneidad total les dio 0,264. ¿Ya? Si les dio eso y todos están de acuerdo, no habría que analizar el parcial. O alguien le dio algo distinto. La respuesta de Ignacio y la de Eduardo fue la misma. ¿Sí? Si es que la consideran correctamente la potencia instalada. Porque, ¿por qué insisto en preguntar si realmente les entendieron o cuánto les dio con esta potencia instalada de calcio más cocina? Porque esto es clave para dimensionar. Ya. ¿Cuánto les dio acá? Esto es clave para el dimensionamiento de más que los equipos de almacenamiento, es para el cálculo de diámetro. ¿Cuánto les dan esta? ¿El factor Califón-Cocina, Sebastián, o el factor simultáneo total? .388. ¿Alguna duda respecto a esto? Tus compañeros están perdidos, Sebastián. Parece que no hay más compañeros, pero lo podrán revisar después cuando vayan estudiando si es que realmente corresponde o no, porque vamos a hacer bastante más cálculos de factor de simultáneo. Estamos recién empezando, de alguna forma apoyando en esto. En base a eso deberíamos hacer todas las combinaciones de eso. Entonces aquí queda un ejercicio, ¿ya? Que sería el ejercicio número 3. Y aquí ya no lo contextualizamos a un ejercicio número 9, ya que en realidad vamos a aplicar el mismo que estaba anterior, que estamos determinando la cantidad de almacenamiento de gas licuado o el volumen del estanque, pero ahora para 48 viviendas, y nuestra fórmula era potencia instalada total por factor de simultaneidad dividido por razón de la pulsación, y lo que estábamos ahora era determinando este valor de factor de simultaneidad. Por lo tanto, ¿qué les voy a pedir? Aquí tenemos 15 viviendas, que es el mismo ejercicio, ¿ya? O el mismo tipo. Y después hay un ejercicio 14, ya de alguna forma. Parece que la numeración falló. Sí, falló.
Ya, aquí como voy cambiando, anexando más o menos ejercicios, ya, ahí corriendo los números. Ya, pero aquí hay varios ejercicios, ¿sí? Entonces les voy a pedir ahora que realicen los ejercicios que quieran acá, que vamos a tener ejercicio 3, vamos a numerarlos nuevamente, ejercicio 4, ejercicio 5 y ejercicio 6, que ustedes tienen los mismos en las diapositivas. Bien. Y los conectamos, revisamos en media hora más, que debe ser suficiente, ¿ya? Pero ustedes trabajen y si tienen dudas, las consultas. Pueden ir creciendo si tienen dudas a medida que avanza, también las pueden ir realizando por el chat. Ya, Alfredo Campos me dio 3,48 y 3, hay harta diferencia entre 3,48 y 0,388. Profe, tengo una duda con respecto a la potencia instalada total en el ejercicio anterior. Cuando la calcula, solamente toma la cocina, el calefón y no toma la estufa, ¿o sí? ¿Por qué no tomo la estufa? Porque ya no borró, ¿ya? Porque es que teníamos un caso particular, cuando teníamos una instalación con una estufa, un calefón, un calefón, una cocina y una estufa, se toma esta fórmula, donde el factor de simultaneidad se calcula. Y el factor de simultaneidad de una instalación que solo tiene conectado un calefón y una cocina. Por lo tanto, no se considera la potencia de la estufa porque el factor de calefón cocina ya lo revisa bajo esta fórmula. ¿Sí? Y esta fórmula la consideras que solo tienes un calefón y una cocina. Es por esa la razón, que no se toma la potencia de la estufa. Pero solo en el caso particular de un calefón y una cocina y una estufa. Si tiene una combinación distinta, debe ocupar en este caso la fórmula anterior, la fórmula 1. La fórmula particular 2 solo es en esa condición especial. Gracias, profe. ¿Por qué Alfredo me dice, me demoré un año, sí? ¿En qué? Entonces vamos a revisar, por favor realicen todos los ejercicios, ¿ya? Para que los vamos revisando, ¿ya? Vamos a ejemplos, porque lo que nos viene ahora en este curso son solo cálculos. Toda la parte conceptual la van a leer ustedes en reglamento a medida que la vayan necesitando, y lo demás son solamente cálculo, Excel, esta siguiente parte que nos vamos a aprender a hacer una memoria de cálculo, instalaciones de gas, y después viene la parte de, en este caso, de diseño de instalaciones. Ustedes deberían ya hacer dibujos de planos. No lo he actualizado, pero tengo el programa, ya se los voy a informar, si en realidad... Pero estamos bien en tiempo, por si acaso vamos a alcanzar no deberíamos tener problema para ver toda la parte conceptual de una memoria de cálculo y después continuar con en este caso, con diseño de plano. ¿Para qué parámetros se debe ocupar A, B y C? El de calefón más cocina. Si en esta pregunta particular, para esto es el factor A, B y C de calefón cocina. Por eso se lo escribí acá abajo, es como si tomaran el factor de simultaneidad considerando que es un calefón más cocina, no consideran la estufa, ¿ya? Para el cálculo de potencia instalada.
No. Sí. Escuchando. Se apagó la pantalla solamente. Profe, en el caso que nos dijera, si tenemos un califón, una cocina y nos dice 2 estufas, ¿seguiríamos utilizando la fórmula esta para ocasiones especiales o ahí se ocupa la normal? La normal, porque solo para el caso particular de un califón, una cocina y una estufa. Si tienes 2 estufas, tienes que ocupar el caso 3, que son otra combinación de artefactos. Porque la primera opción de la Fórmula 1 solo cocina, después califón más cocina, y cuando tienes cualquier combinación distinta, que no sea un califón, una cocina y una estufa, ocupa la opción, la fórmula del tercer caso para la Fórmula 1. Vale, profe. Están haciendo bullying.
Me están haciendo bullying por el Teams. Bien. No, amigos, no. Si el profe nunca, que yo lo puse no se escucha. La verdad, un amigo puso el Mauri, apagó la cámara y el micrófono. Está terrible pegado. Se está escuchando. Pero todos deberían estar con el micrófono abierto. Sería más entretenida la clase. No se preocupen, para el control todos deberían estar con la cámara activa y el micrófono abierto. Y puedo ver quién está copiando. Esa tres fotos ya. 1650 salieron las 5. Ah, compré de pollo, de todos los que bien variado. Que el Mauri está bloqueando la tarjeta para que no la vean. Sí. La de nadie, para que no lo vean. No, y lo más chistoso es que el micrófono estaba abierto, entonces estaban todos hablando, y se escuchaba todo, a todos lo escuchaban, po. Entonces empezaban a ver puros comentarios. Te apoyé y corté el micrófono porque seguía abierto. Sí, Eduardo, cuando se utiliza el factor de simultaneidad caliform más cocina, se ocupa el valor de A, B y C para la condición que tienes conectado solo caliform y cocina.
Bueno, Magdalena, en base a tu consulta, ya los parámetros B y C para cualquier combinación, como caldera, marmita, más cocina, más calefón, es el caso 3, para A, B y C. Profe, ¿Sí? para el caso del el calefón, la cocina y la caldera, los parámetros serían el A sería 0,95, B sería 0,85, ¿ese o sería otro? Caso 3. No lo sé de memoria. Es la tercera opción, donde son otros. Porque Se refiere a los parámetros, ¿cierto? ¿A los Sí. parámetros? sí, los Sí, parámetros sería A, B y C son la tercera opción. Ya, ok. Profe, y en ese mismo caso, igual la potencia instalada total sería la suma de los tres, ¿o no? De la cocina, el calefón y la caldera. Sí, correcto. Sí. Ok.
Ya estamos. Vamos a revisar. Ya, son las 3:30. Entonces vamos a revisar los resultados que ustedes deberían en este momento, en base a los ejercicios que están de alguna forma planteados, para seguir avanzando a la segunda parte de la clase. Entonces, Ignacio Peñalosa, ¿podría decir cuál fue el resultado para el ejercicio 3, donde tenemos cuál es el factor de simultaneidad para 25 instalaciones interiores? En cada una de ellas tiene conectada un califón de una cocina de 8, un califón de 20, una caldera de 30. Factor de simultaneidad es igual a, ¿cuánto le digo? 0.3415. ¿A todos les dio lo mismo? Sí. Ok. Siguiente ejercicio. Calcular el volumen, ¿ya? De este caso necesario para el almacenamiento de gas licuado, estanque de 1, de 2, de 4 metros cúbicos, según las fórmulas que ustedes utilicen, para abastecer a 10 viviendas ubicadas en Talca, superficie aproximada de 48 metros cuadrados, con un calefón de 13 kWh, una cocina de 8 megacalorías hora y un calefactor de 3 megacalorías hora. ¿Qué le digo acá? ¿Cuál va a ser el volumen del estanque a utilizar? ¿Ustedes van a hacer un estanque de cuánto? Probablemente de 1 metro cúbico. De la 1, ¿sí? ¿Y cuánto tiene? A ver, por ahí dice 1,33. Ya, superior a 8, un estanque de 1 metro cúbico. Y aquí tendríamos una precaución, que esta potencia instalada total ya, no es la misma del factor de simultaneidad. Potencia, tenemos conectado acá un calefón, una cocina y una estufa. Factor de simultaneidad de factor de calefón más cocina, más 0.12 dividido por 1.12, donde la potencia a utilizar acá, potencia instalada total, es de calefón más cocina. ¿Sí? En este caso particular da lo mismo las potencias. Y esta potencia particular es potencia instalada total, es igual a la cocina más el calefón más las estufas por el factor de calefacción. ¿Ya? Hay que tener esa precaución que en algunos casos da distinto. ¿Ya? Esta casa es de 48 metros cuadrados. ¿Ya? Por eso el factor de calefacción es igual a 0. Ya en este caso particular, esta potencia instalada es el factor de calefacción es 0 y la potencia instalada total es de calefón más cocina, ya por la cantidad de instalaciones, y para el FS, el factor de calefón cocina, la potencia instalada total solo con ser calefón más cocina. ¿Ya? Por un tema particular de este caso, pero no siempre se da esta combinación. Por lo tanto, tengan pendiente que esta potencia es la potencia instalada total, que es potencia instalada total de calefón más cocina, más las estufas por factor de calefacción, y esta es la potencia para calefón cocina, solo de calefón cocina para factor de simultaneidad. Ejercicio 5, ¿cuánto les dio? Si no ven la imagen, Ignacio, porque el problema de conexión. Profesor, aquí tengo una duda con respecto a la razón de vaporización. Si no tengo la temperatura de cálculo porque no me da la zona. ¿Cuál? En este ejercicio, en el 5. Tenía el número de donde están que deben por 15 segundos conectado ya. Entonces, aquí, ¿por qué no tiene la razón de vaporización? Cuando se diseña un proyecto de gas, necesitas conocer la dirección. ¿Ya?
dentro de los elementos. Como aquí también yo les estoy dando la potencia, pero después nos vamos a dar cuenta que tenemos que averiguar la potencia según el catálogo del fabricante. Por lo tanto, aquí este problema tenemos clara dirección, por lo tanto va a tener que dar una dirección y va a tener el identificado para poder determinar cuál es la razón de vaporización. Por ejemplo, si este proyecto fuera el Talca, un tema de facilidad. Si es Talca, es 0 grados Celsius. Si en otra ciudad te va cambiando. Claro, pero en el caso, por ejemplo, profesor, de que no, o sea, el ejercicio aquí no me lo define. ¿Cada uno lo define a su criterio o siempre debería aparecer y solo en este ejercicio no lo da? No, es que estamos viendo acá solamente ejemplos de cálculo, pero como ustedes realicen un proyecto, el proyecto tiene dirección. Ah, ya. Por eso acá en el caso particular, esto es buena tu observación, que no estaba indicada la temperatura ni la localidad. ¿Sí? Pero siempre necesitamos, para poder hacer un diseño, necesitamos saber dónde está ubicado el proyecto. Brandon pregunta si se puede descargar la clase. Está en el chat para descargar. ¿Cuánto les toca? ¿O no lo hicieron? Yo estoy en el caso. Profe, el ejercicio que estamos haciendo también lo tenemos que, la potencia instalada total también tenemos que multiplicarlo por el factor ¿qué era? De calefacción. Aquí es lo que es lo que le estaba explicando anteriormente. La cantidad de este caso de estanque igual es igual a la potencia instalada total por factor de simultaneidad dividido por razón de vaporización. No separemos estas dos cosas. Potencia, ¿ya? Y donde vamos a tener 1 y 2. En el caso 1, la potencia instalada total es igual a todos los calefón más todas las cocinas, ¿ya? Más las estufas por el factor de calefacción. Y en el caso 2, es la potencia instalada total, ¿ya? Es, en este caso corresponde al procedimiento. ¿A qué me refiero? En este caso particular, ustedes comparan esta potencia instalada total va a ser 8 más 20 más 3 por factor de calefacción. Y la potencia que ustedes van a ocupar en el factor de simultaneidad, ¿ya? F' sobre S es igual a factor de simultaneidad de calefón más cocina más 0.12 dividido por 1.12. La vivienda tiene 80 metros cuadrados
80 metros cuadrados consumo alto, por tanto factor de calefacción es igual a 1. Entonces 8 más 20, 3. Entonces la potencia es igual a Profe, ¿por qué era igual a 1? 31. Factor de calefacción. Y que como en el anterior era 0, ¿por qué ahí queda 1? Porque eso depende del nivel de consumo. Lo tienen ustedes en la tabla de resumen. Yo les subo una tabla de resumen para estanque y otra para cilindro. Entonces 31 megacalorías por hora. Y en el caso de factor de simultaneidad, nuestro factor de simultaneidad de califón más cocina es igual a por potencia instalada total elevado a B más C de potencia instalada total. Y esta potencia instalada total es solo de califón más cocina. Eso sería son 28 por día y esto es 31 por día. Que está 31 por 10. Por 15. 31 por 15. Y esto es 28 por 15. No sé por qué estaba cambiando el número. Ya, eso es lo que está intentando explicar en el caso anterior, de que la potencia del factor de simultaneidad puede ser distinta a la potencia del cálculo de equipo de almacenamiento. Mira, ahí me dice que un estanque de 2 metros cúbicos 13 días. Entonces pero dice que todo un estanque de 1 metro cúbico de 2. Entonces aquí tenemos un estanque de 2 metros cúbicos, duración 13 días. Duda respecto a las potencias. Sí, profe, creo que no, o sea, por lo menos no me queda claro por qué cuando se calcula el factor de simultaneidad solamente se suma la potencia del calefón y de la cocina y el del calefactor no se considera. Porque tenemos el factor especial de que tenemos un calefón, una cocina y una estufa. Como habíamos visto, cuando tenemos un calefón, una cocina y una estufa, tomamos esta fórmula. Factor de simultaneidad considerando solo calefón más cocina. Por esa razón. Ok. Ya si yo seguí enredado hasta el comienzo, en realidad los cálculos son... En sí los cálculos no son complicados. Pues, tiende a enredarse, ¿ya? Porque cada clase vamos a ir sumando más conceptos. Ya, seguimos avanzando. ¿Cuánto les dio acá? Ya me dio su compañera, ya me dio el resultado. Un estanque de 2 metros cúbicos, ¿ya? Y duraba 13 días. Y el siguiente ejemplo, ¿ya? ¿Qué sucede si las 15 viviendas del ejercicio anterior están ubicadas en un campamento donde todos tienen el mismo horario? FSOSV, ese era el caso donde tenemos todos el mismo horario, que FSOS, esa fórmula no olvido. Estoy buscando la fórmula. Que se nos ocupa 0,5 por algo.
FSUS especial es igual a 0.5 por FSUS que les dio por el método anterior, más 1. Es la única diferencia para calcular en este caso el factor de simultaneidad. ¿Qué nos va a hacer eso? Al cambiar el factor de simultaneidad, podrían también cambiar los equipos de almacenamiento, porque nuestra cantidad de estanques va a ser a potencia instalada total, que sigue siendo la misma del caso anterior, pero el factor de simultaneidad es distinto. Si este factor es mayor, podríamos necesitar, en este caso, más estanques. La potencia instalada total por factor de simultaneidad. El 6 me da ese factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad, su compañero me dice que le da ¿ya? 0,68 aproximadamente. Entonces nuestra cantidad de estanques, la potencia instalada total que habíamos, y no la estoy borrando, limpié, pero era 31 por 15 por 0,68, que es el factor de simultaneidad, y la razón de apreciación depende si ustedes van a ocupar un estanque de superficie o enterrado, sea de 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 4 metros cúbicos u otro valor, ¿ya? Y esto consumo en continuo o intermitente. ¿Ya? Esas condiciones particulares son las que ustedes van a tener que ir decidiendo en la memoria de cálculo. Ya aquí simplemente estamos yendo a procedimientos que los vamos a intentar de alguna forma calzar después, o nos va a servir de base para empezar a resolver ejercicios. Pero aquí siempre vamos viendo casos particulares. ¿Se entiende este momento? Profesor, ese 0,68 es el resultado que me da de la nueva fórmula para sacar el factor del FS. No el de... Porque se supone que para calcular N necesitaríamos... Ah, no, el factor nuevo, claro. Sí. Sí, ese factor nuevo, ¿qué incluimos? Claro. Profe, ¿por qué a los estanques se les calcula los días y a los cilindros no? Los litros también se calculan por 20 días. Pues la fórmula viene incluida. De veras, ya vale. En realidad, en este caso, en los cilindros se calcula la fórmula para consumo diario, para la cantidad en este caso, de equipo de almacenamiento de cilindros. Para estanque se verifica que dure más que 8. Es como el cambio, pero ambos van diseñados con razón de vaporización y por consumo. Sí, Sebastián, sí. El FSUS es el que corresponda, ¿ya? FSUS prima o FSUS, el FSUS anterior. Igual que también hay que evaluar las particularidades también de consumo continuo o intermitente. ¿Van quedando dudas hasta el momento? Seguimos avanzando. En este ejercicio, de nuevo determino que es talca, ¿verdad? Para el mismo anterior. Ah, ok, ya, perfecto. ¿Ya? Porque si uno considera que no era Talca, que era otra ciudad, continúa, es el mismo ejercicio. Para no decir que está todo en Talca, que ustedes son de, no sé, de Curicó, de San Fernando, de Linares, Pencabo, San Clemente, ¿ya? Pueden hacer el diseño en cualquier ciudad.
Bien, estamos bien o dudas. Ya, parece que no hay duda. Les voy a pedir ahora sí, si no hay duda, unos minutos de atención. Y esto lo voy a grabar evidentemente porque esto es lo que vamos a utilizar de partida para la próxima clase. En 2020. En relación a los ejercicios anteriores los vamos a seguir, ¿ya? Así que si alguna duda quedó, ya no se preocupen, vamos a seguir reforzando, ¿ya? Me interesaba así que base para entender un poco más lo que viene después. La próxima semana vamos a tener más ejercicios, ¿ya? Así que si pueden estar trabajando con un computador, va a ser más práctico, porque vamos a empezar con cálculo de red. Y hacer un cálculo de una red a mano o en una calculadora o un teléfono tiende a ser muy lento. ¿Ya? Que si pueden, la próxima semana intenten tener una plantilla de cálculo. Bueno, continuamos ya con la parte más interesante para empezar a materializar proyectos. Los voy a grabar. Ya. Entonces, continuamos con ya, la segunda parte, donde voy a recordar un poco lo que habíamos visto hasta el momento. Bien, donde habíamos visto que habían tres tipos de redes, otros tipos de presiones. ¿Ya? Tenemos, en este caso, sectores donde tenemos alta presión, media presión o baja presión. Nosotros vamos a partir nuestro diseño con redes en baja presión, son aquellas redes que alimentan a los artefactos, ¿ya? O que transmiten o transportan presión de gas y que es la misma que requiere el artefacto para funcionar. Para lograr esto, ¿ya? Se puede usar una serie de reguladores, ¿ya? Que podría ser un regulador de primera etapa, ¿ya? Que lo que hace es pasar de alta presión a media presión y posteriormente un regulador de segunda etapa, que el proceso que hace es pasar de media presión a baja presión. O que es un regulador de etapa simple que pasa, en este caso, un solo paso de alta presión a baja presión. Entonces, nuestra primera etapa de cálculo va a ser instalaciones o un método de cálculo de tubería en baja presión o una red de tuberías que alimenta directamente a presiones de consumo. Para dimensionar la tubería de instalación interior de gas se deberán tener en consideración, ¿ya?, la caída de presión permisible desde el punto de abastecimiento hasta el equipo o el regulador de segunda etapa que se establece en la tabla número 8, ¿ya?, del reglamento, la longitud de la tubería y cantidad de accesorios, las propiedades físicas del gas y el factor de simultaneidad que ustedes ya aprendieron a calcular. Las propiedades físicas del gas dependen del tipo de gas que estén utilizando. Longitud de tubería y cantidad de accesorios depende del recorrido. Y las pérdidas aceptadas de presión están dadas en la tabla número 8. Entonces, caída de presión permitida. Voy a leer rápidamente algunos extractos del decreto. Ustedes lo van a profundizar en forma posterior.
dice que la pérdida de presión, ¿ya? O la pérdida de presión de en cualquier sistema de tubería bajo condiciones de flujo máximo probable, desde un punto de vista de abastecimiento hasta la conexión con del que utiliza gas, ¿ya? Debe ser la indicada o citada en la tabla número 8, ¿ya? Y la velocidad máxima de circulación, ¿ya? Para presiones superiores al abastecimiento directo, que no es el caso particular. Baja presión de abastecimiento directo debe ser inferior a 40, ¿ya? Este punto particular lo vamos a ocupar para media presión, porque baja presión es media presión una red de distribución y estamos trabajando con presiones más bajas. Pero ¿qué es lo que nos interesa? La llamada tabla número 8. Dice pérdida de presión según tipo de gas. Nos dice que el gas de ciudad tiene una pérdida máxima de 120 pascal, el gas licuado 150 pascal y el gas natural 120 pascal. ¿Dónde pasa esto? Si leemos la descripción, el caso de gas licuado, desde el regulador de segunda etapa o etapa simple, que es donde se inicia, en este caso, la red en baja presión, o el medidor y cada uno de los artefactos. ¿Ya? Estamos en el tramo de presiones de consumo. Y en el caso de gas natural, desde el regulador de segunda etapa o el medidor y cada uno de los artefactos. Si lo queremos ver esquemáticamente, nosotros vamos a tener un regulador de primera etapa, después vamos a tener una red probablemente, en esa simbología bajo tierra, media presión, y después vamos a tener un regulador de segunda etapa, y después vamos a tener esquemáticamente nuestros artefactos de consumo. Y vamos a tener baja presión. Y la presión desde este punto, o la pérdida de presión hasta este punto, debe ser 150 para gas licuado y 120 para gas natural. Entonces, ese va a ser nuestro parámetro de diseño. Cuando ustedes vieron instalaciones sanitarias, veían que había presión en el artefacto más desfavorable que o dependía si esto era abastecido desde red o un sistema individual de impulsión. Para el caso de determinar o diseñar una red de gas, solo nos va a preocupar cuánto pierde en el recorrido desde el regulador de segunda etapa o de etapa simple, que podría ser otro caso particular. Podríamos tener un regulador de etapa simple y después directamente nuestro artefacto de consumo. Entonces acá también pasa el caso o de segunda etapa o etapa simple o medidor y cada uno de los artefactos. ¿Bien? El símbolo sin rayita, ¿ya? O el símbolo circulito, como esto significa etapa simple, o sea, pasa de alta presión a baja presión. Con una rayita es un regulador de primera etapa, de alta presión a media presión. Y con dos rayitas es un regulador de segunda etapa, o sea, de media presión a baja presión. Si seguimos revisando el reglamento, nos dice que la capacidad de los tubos se puede calcular utilizando la fórmula F1 y F2, ¿ya? Que se detallan a continuación para presiones inferiores a 10 kilopascal, que es el caso que estamos diseñando nosotros o que vamos a aprender a diseñar. El artículo 71, ¿ya? Indica un procedimiento aceptado para dimensionar, y donde nos aparece alguna fórmula que dice que la potencia en kilowatt hora es igual a 12.2 por H, que es diferencia de los cuadrados de presión absoluta inicial y final en kilopascal. D es el diámetro elevado a quinta dividido por L en metro, ¿ya? Elementos que podríamos buscar o parámetros que podríamos reconocer de tu instalación. Dicha fórmula se estima válida para consumos medios, ¿ya? De los usuarios de gas licuado y los tramos típicos y los trazados típicos de redes de domiciliaria en gas licuado en media presión con diámetro comprendido entre 3 octavos y 4 pulgadas. Y si nosotros evaluamos, ¿ya? Nuestros diámetros disponibles a nivel comercial, en el caso de cobre, tenemos temple duro o blando. Comercialmente van desde un cuarto, ¿ya? A 5 pulgadas en temple duro
siempre hablando desde 1/4 hasta 1 pulgada. ¿Ya? La normativa sí no nos permite, que vamos a ver más adelante, utilizar 1/4, ¿ya? Nuestro diámetro mínimo para cualquier instalación va a ser 3/8 en adelante. Por lo tanto, si nos da un diámetro inferior a 3/8, no lo podemos utilizar. Y cobre tipo K, yo sé que ustedes también lo conocen bastante bien por el ramo que previamente vieron de instalaciones, solo se ocupa para unir estanques, ¿ya? No se ocupa para redes de distribución, ¿ya? Y cobre tipo L para redes en baja y media presión. Veamos las fórmulas que también indica el reglamento, si seguimos avanzando o intentando entender un poquito más cuál es el procedimiento de cálculo. El reglamento nos aceptaba una fórmula F1, ¿ya? Y la empezamos como a despejar o a hacer más similar a los datos que tenemos de las características de los gases, y nos dice que la potencia en kilowatt-hora es 2,68 por 10 elevado a menos 5 por K, que depende de la fricción de la tubería. Ya estamos reconociendo la característica del material. Por D elevado a quinto, ¿ya? Donde D es el diámetro en centímetros, delta P es la pérdida de presión, D es la densidad relativa del gas, L, longitud de la tubería, y PC es el poder calorífico superior del gas. Valores que de alguna forma ya son más amigables o más simples de obtener. Entonces aquí se puede empezar a trabajar de alguna forma y despejar las funciones en forma de caudal o en forma de presión. Si queremos reconocer las propiedades o las condiciones físicas de los gases, en este caso su poder calorífico, el reglamento también nos indica cuáles son estos valores y dependen del tipo de gas. Porque avance, ¿ya? Entonces el reglamento podríamos ver cuál es el poder calorífico del gas según el tipo de gas que estemos utilizando, si este es gas natural, gas licuado, gas catalítico, gas ciudad o entre otros. Por lo tanto, estos coeficientes van a ir cambiando. Y en relación al factor de fricción, para un cobre, ¿ya? Tipo L, hay factores K que dependen del diámetro, ¿ya? Y están en rango de 3/8 a 1, de 1/4 a 1,5, de 2 a 2,5, de 3 y de 4 pulgadas, respectivamente. Por lo tanto, ya también nos podríamos ir reemplazando la fórmula para obtener nuestro valor. También el reglamento nos dice que cuando tenemos edificios superiores de metros de altura, se debe considerar la pérdida de presión, ¿ya? Que depende, o esta caída de presión que depende de la densidad del gas. Para casos particulares como gas licuado, se podrá desestimar esta pérdida de presión cuando ella se compensa aumentando la presión de salida del regulador, ¿ya? Por lo tanto, podríamos no considerarla si que se toma esa precaución. Y aquí aparece la llamada fórmula de Paul o de Paul, como se pronuncia, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Reemplaza todas las constantes de la fórmula anterior por números. Entonces empezamos a hablar de poder calorífico, otras características particulares, ¿ya? Que hoy en día ser un poquito más engorrosa por todos los números que tenía. Esta fórmula, ¿qué es lo que hace? Cambiar todas las constantes en este caso, por un factor, ¿ya? Que depende del tipo de gas. Y aquí aparece nuestra fórmula, que es un factor que depende del tipo de gas, es K, que depende del diámetro a utilizar, delta P es la pérdida, en este caso de presión, L es el largo del tramo y D es el diámetro interior de la tubería. Por lo tanto, aquí ya tenemos una fórmula fácil de utilizar o despejar, ¿ya? Y ahí podemos jugar, trabajar, despejar esta fórmula para ir obteniendo o trabajándola, ¿ya? Dentro de nuestra interrogante. Cuando nosotros estamos dimensionando una red de gas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a conocer siempre? La potencia la vamos a conocer porque sabemos cuántos artefactos tenemos experimentados, porque esta es la potencia instalada. El factor también vamos a conocer el tipo de gas, diámetro, no lo podemos estimar, por lo tanto nuestro factor de fricción va a quedar como incógnita, pero sí podríamos aventurarnos y estimar un posible diámetro y hacer las correcciones respectivas si corresponde. Delta P lo podemos estimar, que es la pérdida de presión, siendo 150 para gas licuado y 120 para gas natural en todo el recorrido. Y el diámetro es generalmente nuestra incógnita, ¿ya? O lo que estamos buscando cuando estamos dimensionando
red de una instalación. Entonces ahí podríamos empezar a despejar y dejar toda nuestra ecuación en función del diámetro. En el centímetro, ¿ya? Aquí no están todas las unidades, pero es importante utilizar todas las unidades para que nos dé un valor correcto. Entonces, si reemplazamos, ¿ya? Bueno, aquí en el caso de gas licuado de petróleo, si reemplazáramos el factor, ¿ya? Nos quedaría algo similar a esto en la fórmula, ¿ya? Si quisiéramos diseñar red en gas licuado, donde la potencia a utilizar debe estar en megacalorías por hora. K está en función del diámetro, eso es un número. D es el diámetro interior de la tubería en centímetros. Delta P es la pérdida de presión en pascal. Y L es la longitud de la cañería en metro. Por lo tanto, tenemos que llevar nuestros cálculos siempre a esa unidad. Entonces, en base a eso ya podríamos empezar a esquematizar o desarrollar un ejercicio. Yo sé que no lo vamos a alcanzar por la hora, nos queda un poco, en este caso, algunos minutos de clase, pero les voy a dejar en LMS una descripción de una tarea, ¿bien? Para que ustedes realicen una plantilla de cálculo para poder resolver este ejercicio. Entonces, la idea es que ustedes la tengan resuelta en forma personal, no se la confían con sus compañeros. ¿Ya? En realidad, hacer una plantilla con fórmula es bastante sencillo, pero quiero que ustedes realicen la plantilla para que después sepan operarla o saber qué datos ingresar o cómo ir relacionándola y si genera un error, poder corregirlo fácilmente. Entonces, ustedes aquí van a tener una tarea. Mal escrito. ¿Ya? Que es realizar una tabla. ¿Ya? Que yo les voy a dejar en el LMS cuál es el formato de esta tabla para que ustedes lo tengan listo en la próxima clase. ¿Qué es lo que vamos a resolver? Vamos a pensar que tenemos un regulador de segunda etapa o etapa única y vamos a empezar a determinar cuáles son los diámetros de cada uno de los tramos. Esa va a ser la tarea que tenemos en la próxima clase. ¿Dudas o consultas? No hay dudas, no hay consulta. Qué bien. Y yo todo claro. ¿Ya? Veanlo, creo que no hasta el día inmediato porque no he hecho la plantilla, esperaba que la hiciéramos en conjunto, ya el día de hoy, pero como no la podemos hacer en este caso en conjunto. Me pregunté qué explicar de qué se trata la tarea se las voy a dejar en el LMS, una descripción de la plantilla. Y les voy a decir las fórmulas que tienen que agregar en cada columna. No es más que eso, ya, voy a hacer un Excel simple y les voy a decir qué es lo que van a completar. Pero la fórmula que tienen que agregar es la fórmula, esta fórmula que es la fórmula para el cálculo de potencia. En general, la tabla debería llevar la identificación del tramo, es el largo, la potencia instalada, el delta P, la fórmula, el K, la pérdida parcial y la pérdida acumulada. Similar a la que se utiliza para cálculo de red de agua potable. Pero aquí les voy a dar como un formato, para que de alguna forma todos trabajen con la misma estructura. ¿Dudas? ¿Consultas?
¿Dudas? Tenemos a 33 personas conectadas. Me parece que no hay duda, se entendió muy claro. Profe, en la fórmula de Paul aparece D5, ¿es el diámetro multiplicado por 5 o se refiere a otra cosa? No, aquí hay un tema, que en realidad es el diámetro elevado a 5. Hay un tema, el 5 está el diámetro elevado a 5. En realidad está hay un... Es que yo la copié. Ya, pero es una corrección. Ah, ya, El vale. D elevado a 5. Y es extraño, ¿por qué lo cambió? Ah, probablemente cuando cambió el formato, cambió la... que no estaba está como técnico de imagen. Y por eso se diga siempre es D elevado a 5. Gracias por la observación. ¿Más consultas? Si no hay más consulta, continuamos la próxima clase y recuerden traer alguna especie de elemento ya para empezar a trabajar y también próximas clases, lápices para empezar a rayar, AutoCAD u otro, porque ya nos queda solo una clase de concepto donde vamos a ver las redes o el diseño de red en media presión y lo demás o el resto de las clases es solo ejercicio. Y aplicación evidentemente del reglamento que supongo que leyeron. ¿Podrían decirme o indicarme quién leyó el reglamento o el decreto? No mucho parece. Ya, si no lo han leído, empiecen a leerlo porque es clave para poder hacer proyectos. Sin leer los antecedentes que están en la página del SEC mínimo, el decreto 66, no vamos a poder avanzar. Y es extenso. Si quienes los descargaron, ya, nos falta harto más que la terminología. Nosotros ya probablemente vamos como la mitad y pronto vamos a llegar a la parte final. Así que vamos, ánimo, hay que revisar todos los apuntes. Aprovechen que no pierdan tiempo viajando, ¿bien? Y asuman que el tiempo que se demoraban en ir de su casa a la U es el tiempo que pueden utilizar para leer el decreto. Bueno, si no hay más consultas, voy a cortar la videollamada. Cualquier consulta la pueden hacer por chat. ¿Ya? Y recuerdo que siempre está abierto. ¿Ya? Así que podrían hacer el día que ustedes, en este caso, dentro de clase o fuera de clase, hacer las consultas respectivas de los que están haciendo ejercicio, tienen dudas respecto a la clase o al ejercicio que están desarrollando. Pueden hacer las consultas por el chat del curso, si es que la ayuda o lo que ustedes están consultando, en este caso puede aportar con su compañero o pueden escribir un chat personalizado, en este caso un mensaje personalizado. ¿Ya? Estoy todo el día conectado a este chat, así que respondo rápido. Entonces, para la próxima clase, los dejo.